lo difícil es la parte que no se puede ver, es decir, el examen teórico. En cambio, la parte práctica, que es donde está orientado ese taller, por eso reconocimiento y disección, el cerebro y tronco, el cerebro, la médula espinal, todo lo que implica neuroanatomía es muy, muy fácil. Solo es cuestión de describir exactamente. Ya. Compartimos pantalla y vamos a tronco. ¿Me preguntas? Las clases quedan grabadas, sí van a quedar grabadas. La anterior ha sido grabada, esta también ya está siendo grabada. Vamos a iniciar de una vez con cerebelo y tronco. Ya. Ya. Vamos a ver cerebelo y tronco. Iniciamos primero con cerebelo. Vamos a ver su definición, su ubicación, su morfología externa, el esquema del arce y los núcleos del cerebelo. Eso es algo puntual nada más. Pues no, como les dije, no queremos meternos mucho en la parte de morfología interna de neuroanatomía, ya que eso implica una clase muy, muy larga. Bien, entonces el cerebelo toma ese nombre ya que tiene bastante similitud con un cerebro, por eso se le llama cerebro pequeño, cerebelo. Es parte del romencéfalo y, a ver, y si me voy a tener un rato nada más. El rumbencéfalo es una parte del tubo neural. Cuando uno inicia su desarrollo, el tubo neural es la parte, ¿cómo decirlo? La parte inicial de todo el sistema nervioso. Como es un tubo, imaginen que por dentro es hueco, como si fuera un tubo, y está dividido en tres vesículas. Una es el prosencéfalo, en el medio está el mesencéfalo, y debajo está el rombencéfalo. Ese rumbencéfalo es el que va a dar nacimiento al cerebelo y al tronco encefálico. Por eso mismo, eh, he mencionado aquí que el cerebelo tiene relación con el rombencéfalo. Del prosencéfalo, por ejemplo, salen el cerebro, el diencéfalo. Del mesencéfalo simplemente se sigue llamando mesencéfalo. Del rombencéfalo, como les menciono, sale el cerebelo y el tronco encefálico. Bueno, a ver, mejor hago la división aquí rápido. Estas vesículas, llamadas vesículas primarias, se van a dividir en vesículas secundarias. Y esas vesículas secundarias van a dar paso, a ver, aquí, a otras vesículas, 5 vesículas. Este es el telencéfalo, este es el diencéfalo, este es otra vez el mesencéfalo, y el romencéfalo se divide en metencéfalo y en mielencéfalo. Mielencéfalo, metencéfalo. Entonces ahí tenemos 5 vesículas secundarias. Y esa finalmente al desarrollo final vamos a tener que el telencéfalo es el cerebro, el diencéfalo es el mismo diencéfalo, se sigue llamando igual, el mesencéfalo igual, el, mesen- el, y el metencéfalo va a ser, va a ser ahora el cerebelo y y el puente. Y el mielencéfalo, recuerden, médula, es la médula oblonga o también llamado bulbo raquídeo. Entonces, si se dan cuenta, ahí está formado todo el sistema nervioso central excepto la médula, que es lo que continúa acá nada más, el tubo neural. Está el cerebro, el encéfalo, el mesencéfalo, el puente y el bulbo forman el tronco encefálico. Así que ahí está el tronco y ahí está el cerebelo. Cerebelo y tronco han nacido de esta vesícula secundaria que es el metencéfalo. Y a su vez, este metencéfalo ha sido originado por el rombencéfalo, que es este, o llamado cerebro posterior. Entonces, el cerebelo implica todo ese desarrollo a partir de un rombencéfalo. Entonces, como dice ahí, es la segunda parte más grande después del cerebro y implica una sustancia gris y una sustancia blanca. Y al igual que el cerebro, la sustancia gris es periférica y la sustancia blanca es interna. Y este es el árbol de la vida que les mencioné justo en la forma de cómo uno describe. Puede utilizar ciertas partes de la naturaleza para poder describir. Bueno, ese es el llamado árbol de la vida. Es estas ramificaciones de sustancia blanca del cerebelo que se ve como invaden la corteza o la sustancia gris de la periferia del cerebelo. Eso es llamado árbol de la vida.
así que no se olviden. También nos suelen preguntarlo. El cerebelo tiene estas prolongaciones llamadas folias, y esas folias tienen espacios, y esos espacios, que son estos espacios, son llamados fisuras. Entonces, entre cada folia y folia, o laminillas, hay fisuras, y hay fisuras que son principales, más principales que otras, ya que pueden dividir las caras, pueden dividir lóbulos dentro del cerebelo, así que es importante reconocerlas. La ubicación es que el cerebelo está en la fosa posterior. Espero que se vea, no quiero borrar ese dibujo para poder pasárselos luego a ustedes. Esta es la fosa posterior del cráneo, formado por el hueso occipital, y existe una estructura llamada la fosa cerebelosa, y es donde está ocupando el cerebelo con sus dos hemisferios cerebelosos. Entonces, si se preguntan, el cerebelo está ubicado en la fosa craneal posterior, específicamente en las fosas cerebelosas. Y esas son parte de las funciones del cerebelo: mantener el equilibrio, la coordinación de los movimientos y mantener también el tono muscular, que es importante. Dentro de la morfología externa, que es lo principal, vamos a tener que existe una cara superior o cara tentorial. Esta va a ser una cara más plana a comparación de la cara que vamos a ver más adelante, que es la cara inferior. Y podemos ver diferentes estructuras. Primero, antes de ir con las flechas, vean que aquí hay una estructura que casi no se diferencia de lo demás, pero recuérdenlo bien. Se llama vérmix. El vérmix es una estructura central entre los dos hemisferios cerebelosos, derecho e izquierdo, que en la cara superior no se ve tan bien, como lo han visto, no está tan marcado, pero en la cara inferior se ve muy bien. Miren aquí también pueden ver en este dibujo real de cerebelo, como el vérmix no está marcado, pero existe y está uniendo a los dos hemisferios cerebelosos. Entonces ahí de verde tenemos al vérmix. Cada uno de estos son los hemisferios. Existe hacia adelante una estructura cerebelosa anterior, o también llamada escotadura semilunaris. Y hacia posterior tenemos una escotadura cerebelosa posterior más cerrada, más estrecha, llamada la escotadura marsupialis. Esta de rojo es la fisura primaria, pero también llamada fisura prima o fisura preclival. Y lo que va a hacer es dividir lóbulos. Tenemos aquí un lóbulo anterior y un lóbulo posterior. Todo lo que resta es lóbulo posterior, por cierto, no solamente esta primera parte. Todo lo que resta es lóbulo posterior. Se me fue el... A ver. ¿Una duda? Disculpe, dijo que el posterior vendría a ser los dos de abajo, ¿verdad? Sí, justo eso iba. El posterior en realidad es mucho más de lo que estamos viendo aquí. Recuerden que acá solo estamos viendo la cara superior, pero cuando veamos cara inferior, también, esa cara inferior también es lóbulo posterior. Es decir, todo. Lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. Solamente acá estoy haciendo como una introducción, ya que aquí, en la cara superior, nos importa mucho reconocer esa fisura primaria. Esa fisura primaria nos divide una cara anterior, perdón, un lóbulo anterior y el lóbulo posterior. Luego, con dibujos, vamos a ver qué parte es el lóbulo posterior y qué parte es el lóbulo anterior. Incluso hay otro lóbulo, que también lo vamos a escribir más adelante. Y ahí tenemos a otra fisura, que es la fisura horizontal, o también llamada intercrural o petrosa. Solamente para recalcar, lo que está de colores vivos es los nombres que deben recordar. Los otros nombres, prima, clival, intercrural o petrosa, son nombres que, si se olvidan, no hay ningún problema, porque en realidad son nombres de libros un poco más avanzados que describen a la morfología de la neuroanatomía, en este caso del cerebelo, de forma más, más particular, como ellos lo quieren mencionar o como ellos lo quieren describir. Entonces, no es necesario que se acuerden. Recuerden nada más los nombres de fisura primaria, fisura horizontal, y otro epónimo que lamentablemente siempre aparece, que es la fisura de Big Dazir, o cisura horizontal, o gran cisura horizontal transversa de Big Dazir. Como les mencioné en la primera diapositiva de introducción, los epónimos no siempre son importantes, pero hay ciertos
que sí, y se usan mucho en anatomía. Aquí la fisura de Big Dazir sí es preguntada. Casi ni siquiera le llaman fisura horizontal. Casi todos los autores le llaman fisura de Big Dazir. Así que mejor es que se lo acuerden bien. Bien, esa es parte de la fisura, perdón, de la cara primaria, cara horizontal, perdón, con la fisura primaria y la fisura horizontal. Aquí hay otras fisuras, pero ya acá estamos viendo a la cara inferior o cara suboccipital. Esta es una cara más convexa, si se dan cuenta es más redondeada y en práctica se van a dar cuenta mucho más. De hecho, que lo primero que vamos a hacer con los cerebelos es que identifiquen cuál es la cara superior y cuál es la cara inferior, porque eso va a ser tomado, de hecho, en los exámenes prácticos de sus respectivas facultades. Aquí tenemos al vérmix en el medio, dividiendo a los hemisferios cerebelosos, y si se dan cuenta, aquí el vérmix sí es mucho más pronunciado. Yo puedo darme cuenta dónde está el vérmix, ya que tiene a sus lados líneas más marcadas, a diferencia de la cara superior, que es más plana, y por lo tanto el vérmix no se ve tan redondeado, no se ve tan marcado. Entonces los hemisferios van a ser más redondeados. Hay fisura suboccipital, que por cierto no es tan preguntada, a diferencia de esta que es la fisura retrotonsiliar, que puede ser un tanto más preguntado. De hecho, las fisuras que hemos visto en la cara, en la cara superior son mucho más importantes que estas dos fisuras que les presento acá, fisura suboccipital y fisura retrotonsiliar. Y tienen que ver con algunas estructuras del vérmix y también del hemisferio cerebeloso, que lo vamos a ver más adelante. Pero por ahora solo recuerden, es como un adelanto, nada más. Dentro del vérmix podemos ver a un tuber, a una pirámide, a una úvula, que son estas porciones del vérmix nada más. Es decir, el vérmix, que lo hemos visto como un gusanito, se puede dividir en porciones. En la cara inferior podemos ver un tuber, una pirámide y una úvula. Y al costado de cada úvula, como también sucede en la faringe, en la cavidad oral, vemos como aquí hay una amígdala. Úvula en el medio y amígdalas al costado. Pero recuerden bien, y mírenlo bien también, la amígdala está dentro del hemisferio cerebeloso, más no está en el vérmix. El vérmix, en esta imagen, solamente está el tuber, la pirámide y la úvula. Y aquí también en esta imagen real podemos ver cómo está aquí la úvula. En sus costados está la amígdala, ¿no? O también llamado tonsila. Por eso es que la fisura que está previa a esa se llama fisura retrotonsilar. Y bueno, este es el agujero de Mayendi, en realidad, que es un agujero que conecta los ventrículos, las cisternas del cerebro con el cuarto ventrículo. Que lo vamos a ver también en tronco encefálico. Y no se olviden que la vallécula es esta depresión que hay y que se puede ver en la cara inferior del cerebelo. Como les mencioné, estaba la escotadura marsupialis como escotadura posterior del cerebelo, pero la vallécula es esa escotadura posterior, pero que se encuentra hacia inferior. Es decir, la parte más inferior de esa escotadura posterior, esa es la vallécula. Y tenemos otra, finalmente, cara del cerebelo, que es la cara anterior o cara petrosa. Dentro de esta vamos a ver, si se dan cuenta también en el medio hay un vérmix en el que hay otras estructuras, otras divisiones. Como les mencioné, el vérmix se puede dividir en porciones. Hemos mencionado el tuber, hemos mencionado la pirámide, la úvula. En este caso, mencionamos su extremo más superior o más anterior, en este caso, es la língula, y otro extremo es el nódulo. Si se dan cuenta, el vérmix está como enrollado. Ustedes lo han visto en la cara superior así y en la cara inferior de igual manera, así, pero está de esta manera, está enrollado. Si lo vemos del lado, es así, enrollado. Por eso lo que vimos era un tuber, desde la cara inferior, ¿no? Un tuber, una pirámide y una úvula. Pero desde la cara anterior, que es esta, es decir, desde esta perspectiva estamos viendo que hay aquí una língula y aquí un nódulo. Es decir, este es el nódulo, esta es la língula. Y eso es lo que estamos viendo acá. Entonces el vérmix no es estirado, sino es como una forma de C, como si estuviera enrollado. Por lo tanto, ahí está la língula hacia adelante, el nódulo también está hacia adelante, pero si se dan cuenta son extremos diferentes del vérmix. Uno es un extremo más superior y otro es un extremo más inferior. Y dentro de la cara anterior también podemos ver a los pedúnculos cerebelosos. Podemos ver al pedúnculo cerebeloso superior, que es este, al pedúnculo cerebeloso medio, que es mucho más grande, y al pedúnculo cerebeloso inferior, que es más pequeño y está aproximadamente por acá. Es bien pequeñito en realidad, casi no se distingue nunca.
pero existen, son pedúnculos cerebelosos. ¿Y qué hacen? Unen el tronco encefálico con el cerebelo. Existen el superior, medio e inferior. ¿Cuál es el más grande? El cerebeloso medio. Y solamente el pedúnculo cerebeloso superior está formando el techo del cuarto ventrículo, que vamos a explicarlo más adelante, para que no se pierdan. Pero recuerden nada más eso. Está formando el techo del cuarto ventrículo, el pedúnculo cerebeloso superior. Hay otra estructura que es una forma de hoja, que está a cada lado del vérmix, que es el flóculo. Aquí, ese es el flóculo. Y si lo vemos también en la imagen real, ahí está el flóculo. Obviamente en las imágenes esquemáticas son un tanto más fáciles de reconocer. En cambio, en una estructura de muestras cadavéricas, en realidad son un poco más difíciles, pero si uno tiene la teoría y un esquema en la cabeza, uno lo puede buscar. Aquí también se pueden ver, por ejemplo, bien divididos los pedúnculos cerebelosos, ¿no? El pedúnculo cerebeloso superior, pedúnculo cerebeloso medio, y acá esta franjita delgada es el pedúnculo cerebeloso inferior. Ahí también podemos ver en el vérmix a la língula, al nódulo, y todo lo que resta del vérmix, ¿no? Hacia arriba. Cada parte del vérmix tiene un nombre, y por cierto lo vamos a ver también más adelante. Estos son las imágenes reales que hemos visto en las anteriores diapositivas. Las he dejado nada más para que ustedes practiquen. No son imágenes esquematizadas, son imágenes reales. Entonces ustedes vayan, si quieren lo pueden imprimir, o si quieren ahí mismo en sus tablets o en sus PCs, pueden ponerle nombre a cada una de esas estructuras que ya hemos repasado. Y si no se acuerdan de algo, solamente ven las diapositivas anteriores y la pueden completar. Pero bueno, eso ya lo hacen después de la clase, ¿no? Por ahora vamos a continuar antes que nos gane el tiempo. Pero les recomiendo que utilicen y reconozcan bien cada estructura del cerebelo. Les va a ayudar mucho. Y preguntan bastante también en el anfiteatro. Bueno, y de hecho también en sus respectivos anfiteatros o facultades de medicina. Bien, entonces aquí tenemos como para cerrar esta parte el, el llamado esquema de Larsen, pero lo vamos a ver de una forma más simplificada. En la siguiente diapositiva sí vamos a ver el esquema de Larsen completo. Por ahora tenemos al vérmix de forma estirada y los hemisferios cerebelosos a cada lado. Esta es la cara superior, por cierto, y esta es la cara inferior. Es decir, tenemos el cerebelo con el vérmix al medio, pero estirado, no está enrollado. Está estirado para que se pueda entender de mejor manera. Voy a borrar, que ya hay animaciones con respecto a eso. Y tenemos, a ver, tenemos a los dos hemisferios cerebelosos. Tenemos a esta que es la fisura primaria, que está dividiendo el lóbulo anterior del lóbulo posterior. Y si se dan cuenta, y son ya un poco más observadores, cada uno de estos lóbulos tiene un diferente color. De lila está el color, está el lóbulo anterior, de naranja está el lóbulo posterior, y más atrás está otro lóbulo que no he descrito, que es este. Creo que implica al nódulo y a los flóculos. ¿Recuerdan esa forma de hojita a cada lado? Ese es el flóculo. Ese es el llamado lóbulo flóculo nodular. Flóculo nodular. Entonces tenemos tres lóbulos. Lóbulo anterior, posterior, que es todo esto, y el lóbulo flóculo nodular. Cada uno de ellos está dividido por diferentes fisuras. Fisura primaria y fisura posterolateral. ¿Qué les dije de la fisura horizontal o fisura de Big Dazir, o gran fisura de Big Dazir? Que no está dividiendo lóbulos, sino está dividiendo caras. Está dividiendo la cara superior de la cara inferior. Puede ser pregunta de examen, de hecho. Fisura horizontal divide caras, cara superior, cara inferior. Fisura primaria divide lóbulo anterior, lóbulo posterior. Y fisura posterolateral divide el lóbulo posterior del lóbulo flóculo nodular. Ahí están diferentes estructuras que ya hemos mencionado. Língula, óvula, nódulo, flóculo, amígdala. Ahí están los lóbulos, lóbulo anterior, lóbulo posterior, lóbulo flóculo nodular. Y cada uno de ellos tiene un nombre aparte y una función determinada para cada uno de ellos. El lóbulo anterior es el llamado famosísimo paleocerebelo y se encarga del tono muscular. El lóbulo posterior es el más nuevo en desarrollo, es el neocerebelo e implica la coordinación. El lóbulo flóculo-nodular, en cambio, es, la porción de cerebelo más antigua que existe y está,
está determinando el equilibrio de la persona. Si se dan cuenta, yo al menos en práctica cuando explico y vamos haciendo la introducción de cerebelo, siempre menciono que las funciones están en relación, en bastante relación con sus nombres respectivos. Si ustedes piensan en cuál fue la función inicial, primaria, del desarrollo del ser humano, ¿cuál sería? Sería mantener la coordinación de los músculos, mantener la contracción o relajación de los músculos o el equilibrio. Y si no lo han sacado ya, se pueden dar un tiempo para pensar y decir, antes de coordinar mis músculos y antes de poder hacer funcionar mis músculos, necesito mi equilibrio, ¿no? Mi posición, mantener mi posición. Luego que mantengo mi posición, por eso esta es la función más antigua, o arquicerebelo, luego que mantengo mi posición, puedo recién generar una contracción y relajación de mis músculos. Por eso es, digamos, que este está en el nivel intermedio de antigüedad de los tres, paleocerebelo. Y finalmente, después de que puedo controlar mis músculos, o que puedo contraer y relajar mis músculos, puedo coordinarlos. Es una función superior, digamos. Es la función de coordinación de los músculos, de los movimientos. Es una forma más precisa de, de interrelacionar los movimientos. Por lo tanto, el neocerebelo es todo este lóbulo posterior y por lo tanto es la parte del cerebelo que más se ha desarrollado y es la parte más grande. Lo vamos a ver también en práctica. El lóbulo posterior es ba- bastante proyección tiene hacia posterior. Es como si hubiera crecido durante todos esos años de desarrollo hacia atrás. Por eso es que se llama neocerebelo y implica una función superior del ser humano. Y este es el esquema del Arce. Es un tanto más complicado de entender, ya que implica más nombres. No solo es lo que hemos visto, sino se le van a agregar más. Ya. Tenemos aquí voy a mejor dibujarlo. Tenemos aquí al Vermix. Todo esto es el Vermix. Va desde la língula hasta el nódulo. De la língula, no se pierdan, hasta el lóbulo. Y vamos a tener que cada una de esas porciones del Vermix, que estamos viendo ahí con sus respectivos nombres, tiene también una representación, una correspondencia a cada lado en los hemisferios cerebelosos. Por ejemplo, voy a iniciar en desorden para que lo entiendan. Tenemos aquí el culmen, que es una porción del vérmix, y su correspondencia en cada hemisferio cerebeloso, es decir, a cada lado, va a ser el lobulillo cuadrilátero. Ese es el nombre que va a tomar el hemisferio cerebeloso que está en relación con el culmen, que es una porción del vérmix. Ahora sí, iniciamos desde superior a inferior. Tenemos a la língula, que en este caso no tiene relación con ningún hemisferio cerebeloso. Vamos a poner, no tiene relación, no tiene una correspondencia. Seguimos con el lobulillo central, que es este. El lobulillo central tiene correspondencia, que es este, y se le llama alas del lobulillo central. Las alas, alas del lobulillo central. El culmen, como mencioné, tiene correspondencia y es el lobulillo cuadrilátero. Luego del culmen, que es la parte más superior del vérmix, del cerebelo, vamos a tener una caída, es decir, el declive. Recuerden nada más aquí que esta fisura es la fisura primaria, es acá, y divide el culmen del declive. Por lo tanto, también, como vimos, divide al lóbulo anterior del lóbulo posterior del cerebelo. Este declive está en relación con otra estructura a cada lado, que es el lobulillo simple. Ese es el llamado lobulillo simple. Detrás del declive tenemos a la folia, o folium, que se corresponde con el lobulillo semilunar superior, a cada lado, lobulillo semilunar superior. Y ahí acaba la cara superior del cerebelo, porque luego vamos a continuar con la fisura horizontal, que es esta, la fisura del Big Basir, y inmediatamente debajo tenemos al tuber, que incluso lo vimos desde las primeras diapositivas nada más. El tuber, una porción del vérmix, que es la primera, la que inicia en la cara inferior. Tenemos el tuber, que se relaciona con el lobulillo semilunar inferior a cada lado, la pirámide, que se corresponde con el lobulillo digástrico. Luego tenemos a la úvula, cerrando el lóbulo posterior del cerebelo, que se relaciona con la amígdala, ¿no? A cada lado. Y luego tenemos la última porción del vérmix, que es el nódulo, que se relaciona a cada lado con esa forma de hojita, que son los flóculos.
flóculos a cada lado. Y que esas dos estructuras, nódulo y flóculo a cada lado, van a formar el llamado lóbulo flóculo nodular. Y cada uno tiene su nombre, ¿no? Palio, neo y arquicerebelo. Esa es la división del Belmix y cada una de esas tiene una correspondencia. Es cuestión de practicarlo. Hay algunas mnemotecnias que vamos a dárselas en la práctica, que es ahí donde realmente tienen que reconocer todo. Por ahora solamente repasen los nombres del Belmix y cada una de sus correspondencias que está al costado. Bien. Estos son los núcleos del cerebelo. No se usan tanto en práctica, pero recuerden que por dentro del cerebelo tiene sustancia blanca, como les mencioné, y por fuera tiene la sustancia gris, como el cerebro también, de la misma forma. Pero hay núcleos de sustancia gris, que son estos, que están dentro de la sustancia blanca. Y ahí tenemos al núcleo fastigio, al núcleo globoso, de medial hacia lateral, ¿ya? Núcleo fastigio, núcleo globoso, el núcleo interpósito, que es la fusión del núcleo globoso con el núcleo involiforme. Eso no se usa tanto, aunque si es que les preguntan, solamente respondan que es la unión, digamos, o la forma de ver a los dos núcleos, globoso y emboliforme, en un solo núcleo, que es el núcleo interpósito. Y luego el más periférico o el más lateral es el núcleo dentado. Entonces ahí tenemos 4 núcleos. Ahí tenemos otra imagen también. De medial hacia lateral tenemos el núcleo fastigio, globoso, emboliforme y una forma de dientes rodeando a los demás núcleos tenemos al núcleo dentado. Estas son las divisiones, arquicerebelo y paleocerebelo y neocerebelo. Y ustedes se preguntarán por qué estoy viendo algo que ya vi. Lo que pasa es que esos núcleos de cerebelo se relacionan con cada uno de los lóbulos. Se van a relacionar con el arquicerebelo, con el paleocerebelo y el neocerebelo. Por ejemplo, el arquicerebelo se va a relacionar con el núcleo fastigio para cumplir la función de equilibrio. El núcleo interpósito, es decir, el núcleo globoso y emboliforme, va a hacer relación con el paleocerebelo y se va a encargar de los movimientos gruesos de las extremidades, bueno, de los miembros, ¿no? Como les mencioné. El neocerebelo va a estar en relación con el núcleo dentado y va a generar los movimientos más precisos. Es una ejecución de movimientos voluntarios con alta precisión. Es decir, cada uno de los lóbulos del cerebelo están relacionados con cada uno de los núcleos de sustancia gris que se encuentra dentro, en la parte interna del cerebelo, para cumplir las diferentes funciones que ya hemos mencionado dentro de las funciones que cumple el cerebelo. Muy bien, con eso estamos cerrando el cerebelo y entramos al tronco encefálico. A ver, nos hemos pasado un poquillo. Vamos a iniciar rápido con tronco encefálico. El tronco encefálico es también parte del romboencéfalo. Ese es el índice que vamos a ver. Como les mencioné, es parte del romboencéfalo junto al cerebelo. Y por cierto, también se ubica en la fosa craneal posterior. Dentro de los pisos de la base del cráneo, ¿no? Que en práctica también lo vamos a ver, igual lo van a ver en teoría. Tenemos un piso anterior, un piso medio y un piso posterior. Ese piso posterior es donde se encuentra el tronco y el cerebelo. El tronco va a estar dividido en 3 partes. Uno es el mesencéfalo, otro es el puente de Barolio, o puente nada más. Luego tenemos a la médula oblonga o bulbo raquídeo. Son 3 partes del mesencéfalo. Su ubicación, como les mencioné, recuerden nada más, eso sí que es infratentorial, es decir, que está por debajo de la tienda del cerebelo. Por lo tanto, el cerebelo y el tronco encefálico son estructuras infratentoriales. Cada uno de sus límites va a ser el superior, el quiasma óptico. De María están viendo ahí el quiasma óptico. Ese es el quiasma óptico. Como una X está formando. Ese es el límite superior. El límite inferior va a ser la decusación piramidal. Si se dan cuenta, aquí hay fibras que se están cruzando. Es la llamada decusación piramidal o decusación de Misticellis. Es las fibras cruzándose y inferior a esa decusación piramidal termina el tronco encefálico y comienza la médula espinal. Aunque hay también otros autores que mencionan que se pueden tomar como referencias para el término del tronco encefálico
al arco anterior del atlas o el mismo agujero magno, ¿no? Que se encuentra en el hueso occipital, que es por donde está saliendo el tronco cefálico y se convierte a médula espinal. Y pues sus funciones son diversas, ¿no? Van a cumplir de vías de paso de las fibras ascendentes y descendentes y además también sirve de origen real y aparente para los diferentes pares craneales, excepto para el primer y el segundo par craneal. Es decir, pueden encontrar su origen en el tronco cefálico los pares craneales del tercero al décimo segundo. Iniciamos con la primera parte superior e inferior, tenemos al mesencéfalo. Esas estructuras van a ser los pedúnculos cerebrales. Casi todo acá está animado, así que mejor uso la pluma nada más. De morado están los pedúnculos cerebrales. Eh, Solamente recuerden que no pertenece al mesencéfalo. Lo que va a pertenecer al mesencéfalo va a ser esta sustancia perforada, el nacimiento de este par craneal, que es el tercer par craneal, el par oculomotor. Esa parte tampoco es parte del mesencéfalo. O sea, de esta imagen, el mesencéfalo es hacia su superior, es decir, es la parte más superior del tronco. Ten cuidado con casi todas las estructuras, porque eso es el quiasma óptico, esos son los pedúnculos cerebrales, es decir, que van a unir el tronco con el cerebro. Estos son los tubérculos mamilares, que en realidad no vienen al caso, no son parte del mesencéfalo. Lo único va a ser esta parte del medio, que es la sustancia perforada, ah, perdón, la sustancia perforada posterior. Y esas acá son algunas variaciones que tienen las fibras dentro de los pedúnculos cerebrales. Eso acá sí nos recomiendo que se acuerden, es más un- una forma de recordar a algunos autores que tienen el libro de Testut, que es la banda de Ferré, la cintilla de Henle o el fascículo de Wooden. Son estructuras que no son preguntadas en los anfiteatros, solamente es algo meramente histórico y anatómico, ¿no? Para los que les gusta la anatomía. Son simplemente fascículos aberrantes que se pueden encontrar en los pedúnculos cerebrales. Las osas perforadas posteriores, esto de verde, como les mencioné, perforado obviamente porque están generando esos agujeros, diferentes arterias que perforan y llegan a la parte más interna. Y a cada lado de esa sustancia perforada posterior está naciendo el par craneal 3 o oculomotor común. Y aquí tenemos algo importante que es el surco ponto-mesencefálico, que está dividiendo el mesencéfalo del puente, por eso se llama ponto-mesencefálico. Esta es la cara posterior del mesencéfalo, ahí podemos ver un poco más de algunas estructuras que nos interesan, aunque también deben tener cuidado, solamente son parte del mesencéfalo los tubérculos anteriores, o también llamados tubérculos posteriores, o nates, que significan nalgas. Debajo tenemos a los tubérculos posteriores, tubérculos inferiores, o también llamados testes, que significan testículos. Entonces, estos tubérculos, o, o llamados tubérculos cuadrigéminos también, lámina cuadrigémina, son tubérculos que van en pares, anteriores y posteriores, o también pueden ser superiores e inferiores. Pero ustedes se preguntarán por qué son anteriores y posteriores, o por qué son superiores e inferiores. Básicamente tienen que ver con la posición anatómica del tronco cefálico. El tronco cefálico en realidad no está totalmente parado, sino que está echado. Pero si lo ven parado, van a ver que uno es superior, que unos tubérculos van a ser superiores y otros van a ser inferiores. En cambio, si vemos al tronco cefálico en posición anatómica, es decir, echadito, vamos a ver que los tubérculos que eran superiores en realidad pasan a ser tubérculos anteriores y los tubérculos que parecían inferiores en realidad son tubérculos posteriores. Y bueno, eso de nastes y testes es algo más histórico, ¿no? Son como unas nalgas, unos testículos, mirado a una persona, a un varón, desde la parte de atrás, en su perine. Esto es el triángulo subpineal de Overteiner. No es necesario que recuerden. Este es la glándula epífisis, tampoco es parte del mesencéfalo. Solamente recuerden. Sustancia perforada posterior, el nervio oculomotor, el surco, y los tubérculos cuadrigéminos, tubérculos anteriores y posteriores. Nada más importante que recuerden. Bueno, y también están divididos por el surco llamado surco cruciforme. Dentro del puente vamos a ver también otro nacimiento de otros pares craneales, en este caso, bueno, de otro par craneal que en realidad es el quinto par craneal. Este puente también se le puede llamar puente de Barolio o protuberancia anular. Tenemos en el medio a una depresión que se llama surco basilar.
que está dividiendo a los llamados rodetes piramidales o rodetes pontinos a cada lado, y que va a formar estas, bueno, tienen una forma de cabellera, si se han dado cuenta. Son fibras transversales. Esa es la llamada cabellera de Foville. Los fascículos que acabamos de ver también, no es necesario que recuerden, pero sí recuerden que son fibras transversales las que están formando, al menos la parte más superficial del puente, y por eso se le llama cabellera de Foville. Los pedúnculos cerebelosos medios son los que se continúan del rodete hacia afuera. Es decir, esta parte de acá son los pedúnculos cerebelosos medios, que si lo vimos, ¿se recuerdan? Lo vimos en cerebelo y eran los pedúnculos más grandes, más gruesos, y que, como les mencioné, unen al tronco encefálico con el cerebelo. Entonces, estos rodetes piramidales se continúan con los pedúnculos cerebelosos medios que tienen el objetivo de alcanzar el cerebelo. Solamente que aquí trazamos una línea media que esté pasando por esta emergencia, que es la emergencia del nervio trigémino, y esa línea nos va a determinar qué parte es el rodete piramidal y qué parte es el pedúnculo cerebeloso medio. Es decir, si esta es la línea que está pasando por la emergencia de este par craneal, que es el quinto, este es el rodete y este es el pedúnculo cerebeloso medio. Es decir, no hay una estructura que nos esté delimitando rodete y pedúnculo cerebeloso, pero nos podemos ayudar de la emergencia del quinto par craneal o nervio trigémino. Esta tiene dos filetes. Es un filete más delgado, que es este, no sé si lo logran ver, ese filete delgado, o este filete delgado también, que se ve aquí. Ya. Y tiene un filete más grueso, que es el filete motor, que es todo esto. Ese es el filete motor. Tiene entonces un filete delgado y otro más grueso. Uno es sensitivo y es grueso porque básicamente es su principal función del nervio trigémino. En cambio, el filete motor se va a encargar de inervar ciertos músculos que son músculos derivados del primer arco faríngeo. Principalmente lo que van a reconocer son los músculos de la masticación. Pero bueno, no es una clase de pares craneales, pero sí recuerden que el nervio trigémino está conformado por filete sensitivo y motor, y que el sensitivo es el más grueso. Esos son los fascículos que componen la cabellera de Foville. Como les mencioné, son las fibras transversales que están en la parte más superficial del puente. El bulbo es la parte más caudal, más inferior del tronco encefálico. Si se dan cuenta, hemos visto la parte solamente anterior del puente. Acá también vamos a ver la parte anterior del bulbo. Lo que pasa es que detrás, en la parte posterior del puente y el bulbo, se forma una fosa romboidea, que tiene relación con el cuarto ventrículo. Y eso lo vamos a ver en diapositivas más adelante. Entonces, en la cara anterior todavía estamos del bulbo, o también llamada médula oblonga. Vamos a ver, acá sí voy a poner otra vez el puntero. Tenemos ahí al surco medio anterior, que está dividiendo al tronco encefálico en dos. Esta es una imagen de tronco encefálico un tanto rotada, rotada hacia la derecha, así que estamos viendo más su cara izquierda y un tanto de su cara derecha. Tenemos aquí a cada lado del surco medio anterior, tenemos a las pirámides vulvares o pirámides anteriores. Son diferentes los rodetes que hemos visto acá, son rodetes, este es el pedúnculo cerebeloso medio. Debajo tenemos recién al surco medio anterior y a cada lado a las pirámides vulvares o pirámides anteriores. Luego tenemos a una forma de aceituna, que es las olivas vulvar o también llamada oliva inferior. Entre ellos vamos a ver un surco llamado el surco preolivar o surco colateral anterior o surco del hipogloso, ya que allí va a tener su origen el nervio, el 12º par craneal. Pero recuerden, si esta es la oliva, y van a reconocer muy fácil en la estructura, en la pieza anatómica que vamos a ver en sus días de práctica, eh, recuerden que el surco que está delante se llama preolivar, es decir, antes de la oliva. Y el que está detrás se va a llamar retroolivar, retroolivar. Y en ese surco retroolivar van a ser el nervio espinal, es decir, el par craneal 11, y en el área retroolivar van a ser el nervio glosofaringeo y nervio vago. Básicamente, cuando ven al tronco en la práctica, va a parecer que esos tres
nacen del mismo surco, del surco que está detrás de la oliva. Esta es la oliva, el surco en rojo es el surco retroolivar. Y de ahí va a parecer que están naciendo los tres pares craneales, pero específicamente el noveno y el décimo salen del área retroolivar, no exactamente del surco retroolivar. Si lo vemos aquí, en esta imagen inferior, también vemos a un tronco un tanto rotado. Estamos viendo ahora la cara derecha y un poco nada más de la cara izquierda, que es esta. Por cierto, este es el surco anterior. Si se dan cuenta, esta es una pirámide, esta es la otra pirámide, y este es lo que les dije de forma de aceituna, ¿no? Esta es la oliva. Antes de la oliva, delante de la oliva, está aquí el surco del hipogloso o surco preolivar. De ahí están viendo cómo nacen los filetes para formar el nervio hipogloso. En ese surco hipogloso, surco preolivar. Esta es la oliva. Detrás de la oliva, este es el surco retroolivar. Y ellos van a ver cómo están haciendo el noveno, el décimo y el décimo primero. Como les mencioné, el noveno y el décimo salen del área retroolivar. Y el décimo primero van a ser del surco retroolivar. Pero en práctica se van a ver todos iguales, saliendo de un surco que está detrás de la oliva. Y el surco colateral posterior es el surco que está más hacia el lateral del tronco, casi digamos su parte posterior. Y vamos a ver que en su extremo más inferior, se va a encontrar un tubérculo llamado el tubérculo ceniciento de Rolando, un núcleo trigeminal, o tubérculo trigeminal, ya que para algunos autores parecía hace mucho tiempo la emergencia del nervio trigémino. Y además también le pueden llamar núcleo gelatinoso. Las fibras arciformes, o también llamadas stratum sonale o fibras arqueadas externas, son estas fibras que están rodeando, si se han dado cuenta, a la oliva. Esta es la oliva, junto a su surco preolivar, retroolivar. Vamos a ver cómo hay surcos cómo hay fibras que la están rodeando, incluso que están pasando por su cara anterior. Estas las llamadas fibras arciformes, arqueadas externas, o también llamado stratum sonale. Existe entonces también el surco bulbo protuberancial o bulbo pontino. Como se han dado cuenta, hablamos en la división de mesencéfalo con puente del surco pontomesencefálico. Y si hablamos de la división del puente con el bulbo, es decir, del puente con el bulbo, tenemos ahí otro surco, que es el surco bulbo protuberancial o bulbo pontino. ¿Y para qué nos sirve o de qué importancia tiene ese surco? Bueno, pues tiene el nacimiento de los pares canales que nos restan. En el medio vamos a encontrar un surco, pero un agujero, que es un agujero ciego, el agujero llamado de Vic-Dazir, no confundir con la cisura horizontal de Vic-Dazir, que es en cerebelo, que divide la cara superior de la cara inferior del cerebelo. Este es el agujero ciego. El agujero ciego es en el surco medio anterior que hemos visto en la primera animación nada más de esta diapositiva. Vamos a ver cómo en su extremo más superior hay un agujero, y ese agujero no tiene salida, por eso se le llama agujero ciego o agujero del Pigasir. Y a cada lado vamos a ver que hay un área, esta es el área suprapiramidal, recuerden, esta es la pirámide, encima está el área suprapiramidal, y ahí está emergiendo el nervio abducens o secto parcaneal. Aquí también lo podemos ver, pirámide, pirámide, y a cada lado están naciendo el nervio abducens. Recuerden que también al costado de las pirámides, al lado, estaba la oliva, por lo tanto encima tenemos a la fosita supraolivar. Teníamos un área suprapiramidal, más hacia el lateral tenemos a la fosita supraolivar, encima de la oliva. Y ahí están saliendo el nervio facial y su nervio intermediario de Reisberg, que es su epónimo básicamente del nervio intermediario. Y aquí estamos viendo, en esta área supraolivar, vamos a ver cómo están haciendo que es el nervio facial, y este delgado, que es su nervio intermediario de Reisberg. No confundir tampoco con el nervio trigémino, que como vimos que está acá, tiene una porción gruesa, que es la raíz sensitiva, y ese filete, que es su filete eh, motor, que es más delgado. Algo parecido tiene el nervio facial, que es aquí. Este es su nervio intermediario, ese, y este es el nervio facial. Este es un nervio intermediario y este es el nervio facial saliendo de la fosita supraolivar. La batería está botando. Ya, mejor acabamos una vez. Y finalmente vamos a ver cómo en
las esquinas, en la parte más lateral, ese surco bulbo protuberancial va a estar naciendo el, el nervio acústico o vestíbulo coclear, el octavo par craneal, que es este de acá. Este que estaba más hacia lateral, ese es. Ahí está, el octavo par craneal. Si lo ven el dibujo de superior, también podemos ver al sexto, ahí está dibujado, el sexto, vemos al séptimo, nervio facial, vemos al costado tiene su nervio intermediario, que es más delgadito, y finalmente en la esquina vemos al octavo, al nervio acústico. Esta es la fosa romboidea. Ya estamos terminando ya con estas diapositivas. Vamos a ver que existe. Mira, acá tenemos a los tubérculos anteriores, tubérculos posteriores. Es decir, estamos viendo aquí la cara posterior de, de todo el tronco encefálico. El mesencéfalo que hemos visto están los tubérculos, los nastes, los testes. Y vean cómo aquí hay un frenillo. Ese es el que se llama frenillo. Y esta es la válvula de Busens, es el velo medular superior. Es decir, el velo medular superior tiene un frenillo. Y a cada lado de ese frenillo está saliendo el cuarto par craneal. Es ese ahí. Ese es el cuarto par craneal. Es típica esa pregunta. ¿Qué par craneal nace de la cara posterior del tronco cefálico? La respuesta es nervio troclear, que sale a cada lado del frenillo del velo medular superior, o también llamado válvula de Busens. Y a cada lado, si vamos bajando, vamos a encontrar un rombo, un rombo, que es justamente por lo que se le llama fosa romboidea. Fosa romboidea, y está dividido, si se dan cuenta, en dos triángulos, en un triángulo que es pontino y un triángulo vulvar. ¿Por qué? Porque estamos viendo aquí la cara posterior del puente y aquí la cara posterior del bulbo. Por lo tanto, como les mencioné hace un momento, no habíamos visto la cara posterior ni del puente ni del bulbo. Bueno, lo estamos viendo acá, ya que esto tiene que ver con la fosa romboidea, que es la cara posterior del tronco, o también llamado piso del cuarto ventrículo. Antes de que se me pase, voy a dejar acá rápido. Aquí tenemos al tronco y aquí tenemos al cerebelo. Bien, entre el tronco y el cerebelo existe un espacio. Este espacio se llama cuarto ventrículo. Ventrículo significa espacio. En este caso vamos a ver al cuarto ventrículo. Y si se dan cuenta, el cerebelo está formando el techo y el tronco con su cara posterior está formando el piso. Esto que estoy poniendo con líneas dentadas, ese es el piso del cuarto ventrículo, y es justamente la parte, miren, este es el puente, y este es el bulbo. Justamente cae en la cara posterior del bulbo y en la cara posterior del puente. Por lo tanto, el puente y el bulbo, con sus caras posteriores, forman la fosa romboidea o piso del cuarto ventrículo. Ok, espero que eso sea entendido. Cada parte del cuerpo, bueno, del sistema nervioso central, tiene un órgano, tiene una parte hueca, ya que como vimos al comienzo, todo el tubo neural es hueco, justamente por eso se llama tubo. El tubo neural es hueco, por lo tanto da órganos que parecen compactos, pero por dentro tienen ventrículos, tienen espacios. En este caso, entre el tronco cefálico y el cerebelo hay un espacio que es el cuarto ventrículo. Ahí tenemos en el medio el surco medio o cálamos scriptorius. Estamos viendo a la eminencia teres o colículo facial. A cada lado vemos al cordón redondo funículo teres. Estas son estructuras que no necesariamente tenemos que ver en la parte práctica en realidad. Tenemos a las estrías medulares o estrías acústicas o barbas del cálamo. Miren estos en amarillo. Estamos viendo las estrías medulares. Y aquí esta en azul es la varilla armónica de Bergman o conducto sonoro. Es un epónimo muy bonito. Varilla armónica o de la armonía de Bergman. Y no suelen preguntar, pero como les menciono, es uno de los epónimos más bonitos que se puede encontrar en anatomía, por eso lo he puesto. Y acá al lado tenemos a los recesos laterales de Reichert. En el medio, ya en el triángulo pontino, vemos al trígono del hipogloso o ala blanca interna. Debajo tenemos al trígono del vago o ala gris. Debajo también a la fobia inferior. Y el surco limitante, que está dividiendo cada uno de ellos. Cada uno de los trígonos está dividido por el surco limitante. Y el
trígono acústico es el que está a los lados, miren aquí de rojo. El trígono acústico o ala blanca externa. Estos son otras estructuras que no necesariamente vamos a ver en la práctica. En la cara posterior del bulbo, ya para finalizar, un momento nada más, quiero ver, mi batería está a punto de morir y conecta mi cargador. Ya hasta donde demos. Esa es la última diapositiva ya. Y la cara posterior del bulbo tiene también un surco medio posterior, así como vimos en la cara anterior, había un surco medio anterior, y a cada lado también tenemos otro surco, que es el surco paramedio o surco intermedio externo. Entre ellos vamos a ver que hay los fascículos famosísimos, fascículo de Gol o fascículo Gracil, y hacia cada lado los fascículos de Burdach, o también llamado fascículo cuneiforme. Y cada uno de ellos acaba en otra estructura que es la pirámide posterior. Vimos que habían pirámides anteriores, estas son las pirámides posteriores, que son la parte final del fascículo de Gol o fascículo Gracil, que tiene un abultamiento grande, que es bastante llamativo, que es la masa oclava o abultamiento mamelonado del bulbo. El fascículo de Burdach termina más bien en un cuerpo restiforme, o también se le puede llamar como un origen del pedúnculo cerebeloso inferior. Así que digamos que puede tener relación con eso, aunque no todos los autores están de acuerdo con eso. Pero sí se le puede llamar cuerpo restiforme a la parte final del fascículo de Burdach o cuneiforme. Bien, con eso estamos terminando también la parte de cerebelo y tronco. Espero que les haya sido interesante o bonito. Cualquier pregunta me la pueden hacer con total confianza, acá o de forma interna, cada uno de los ponentes. Y ya, no dilatamos más el tiempo para que se pueda pasar a las siguientes ponencias.